Bueno, buenos días, iglesia. ¿Cómo estamos hoy? Bueno, hoy el Señor ha traído una palabra muy especial. Les cuento que antes de que esta palabra la soñé 2 semanas antes de que me dijeran que tenía que predicarla. El Señor ya tenía preparado este mensaje para ustedes. La palabra se llama la lealtad que prepara el mover de Dios. Voy a empezar esta enseñanza con un ejemplo cotidiano. No sé si han tenido la oportunidad de liderar un grupo de personas. A veces esto parece una actividad sencilla, pero cuando tú estás liderando un grupo, qué difícil es arrancar a poner de acuerdo a ese grupo. Realmente es algo bastante complicado. Y en algo tan sencillo como, por ejemplo, ¿qué vamos a comer? Cuando tú preguntas qué vamos a comer, entonces encuentras unas personas que dicen vamos a comer pizza, otros dicen vamos a comer perro caliente. Recuerdo que en una reunión que tuve de trabajo con unos compañeros, tenía un compañero que siempre decía, yo decía, vamos a comer tacos. Y decía, no, estamos en un viaje de trabajo. Bueno, entonces vamos a comer carne. Decía, no, también. Entonces, bueno, entonces vamos a comer pizza. Y decía, no. Yo, bueno, entonces, pues, ¿qué comemos? Él decía, lo que pasa es que yo soy vegano. Entonces, claro, o sea, yo, si hubiera hecho eso desde el principio, creo que nos hubiéramos podido poner de acuerdo más rápido. O resulta que también sale el espiritual que dice lo que el Señor provea. Y al final pasan 40 minutos, 1 hora y no se pone uno de acuerdo. Y llega uno y ya está muerto de hambre y no llega como un acuerdo de grupo. Ahora llevemos esto a la iglesia. Empieza la reunión a las 6, unos llegan a las 6:30, hay otros que dicen, yo pensaba que era mañana. O hay otras personas, o el del sonido, cuando llega está conectando apenas los cables y ya el templo está lleno. Cuando esas cosas pasan, nos damos cuenta que sí, hay reunión, las personas están, pero todo está en desorden, no hay unidad. Puede haber allí un mover del Espíritu Santo en esa reunión. Y para ponerles un ejemplo más ilustrativo, es como hablar de una banda. En una banda usted puede tener el mejor pianista, puede tener el mejor baterista, el mejor cantante, pero si ellos no están conectados, eso no va a ser música, eso va a ser una bulla, va a ser un ruido desagradable. Creo que un buen ejemplo de armonía es nuestra alabanza. En la alabanza, cuando ustedes miran la alabanza suena perfecto, se siente el mover del Espíritu Santo a través de la alabanza. Pero hay unas diferencias dentro de la alabanza y se las voy a contar cuáles. Hay músicos, por ejemplo, como el caso mío, que yo soy bastante tropical, por eso siempre estoy ahí en las percusiones, porque me gusta la música tropical y desde los 10 años estoy haciendo folclore colombiano. Como también encontramos otros músicos que son bastante rockeros, encontramos otros músicos que les gusta el pop, y vemos que aún en medio de esa diferencia nos unimos y hacemos que la banda en esa unanimidad logre hacer una música que activa el poder del Espíritu Santo. Y es justamente eso lo que pasó en el libro de Hechos, capítulo 2, donde los discípulos, el libro de Hechos es el libro que
que nos cuenta cómo empezó la iglesia primitiva. Y vemos en ese libro que en ese Hechos 2 los discípulos estaban reunidos y se activó el poder del Espíritu Santo en esa reunión. Y ahí ocurrieron unas cosas especiales que yo hoy quiero contarles, porque hoy vamos a ver cómo es esa lealtad que prepara el poder de Dios. Y está justo basado en eso que pasó en Hechos, justo basado en eso que pasa aquí en este lugar en la alabanza, que aún en medio de las diferencias, aún en medio de que hay músicos tropicales, otros músicos que les gusta el pop, otros que les gusta el rock, nos unimos para hacer una alabanza que activa el poder del Espíritu Santo en medio del culto. Eso es lo que Dios hoy tiene preparado para nosotros. Porque así como dice Hechos 2, que ya lo vamos a leer, dice: estaban todos juntos, unánimes juntos. No solo que estaban reunidos, estaban alineados, estaban conectados, estaban leales al mismo propósito. Dios derrama su poder, no donde hay talento. Dios derrama su poder donde hay unidad, donde hay unanimidad. Y eso es lo que Dios quiere hablarnos hoy. Pentecostés no comenzó con fuego, comenzó con corazones que decidieron quedarse, soportarse, alinearse y ser leales. Porque al final, si nos damos cuenta, y lo vamos a ver en este mensaje, la lealtad no es estar cuando todo está bien, también cuando todo no está mal. Cuando todo está mal, también tenemos que estar, porque eso es la lealtad, es una decisión. Y vamos a profundizar en esto el día de hoy. Vamos a leer la palabra en el libro de Hechos, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Y dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí en esta palabra hay unas claves importantes para activar el poder sobrenatural de Dios. Yo personalmente lo he vivido, personalmente en mi familia lo hemos vivido. Tengo 3 puntos que quiero resaltar que Dios me habló en esta palabra y que quiero compartirles el día de hoy. El primer punto es el siguiente: una comunidad de milagros se construye con lealtad. Vamos a leer Hechos capítulo 1, versículos 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Si vemos el contexto, nos adentramos en el contexto de este versículo, desde la resurrección hasta el Pentecostés pasaron 50 días. 50 días. Dentro de esos 50 días, 40 días Jesús le apareció a los discípulos hablándole del reino de Dios, y luego pasaron otros 10 días más hasta el Pentecostés, que es lo que leímos ahorita en Hechos capítulo 2. Si vemos algo aquí, hay una clave importante e interesante. Lo que pasó en el Pentecostés no inició ahí. Lo que pasó en el Pentecostés inició desde antes. Hubo una decisión de ser leales a una visión de iglesia. Hubo una decisión de ser leales a una palabra recibida
cuando estuvieron con Jesús, con los discípulos y con todos los que estaban con Jesús. Y esa decisión los llevó a permanecer, como vemos aquí en Hechos 1, en ruego y en oración. ¿Y cuánto permanecieron? 50 días. Eso quiere decir que lo que pasó en el Pentecostés no inició en el Pentecostés, inició antes. Quiere decir que hubo una disciplina espiritual para activar el poder del Espíritu Santo. Quiere decir que hubo una constancia en ruego y oración para activar el Espíritu Santo. Y es aquí donde está este primer secreto. Si nosotros queremos tener una iglesia llena de milagros, tenemos que tener una disciplina espiritual. Tenemos que tomar la decisión de ser leales a una visión de iglesia. Tenemos que tomar de ser leales a una revelación que viene desde la cabeza y que baja por medio del equipo de trabajo. Y tenemos que ser leales a lo que Dios está hablando en este templo. Y esto aplica para todo. Si yo quiero activar el poder sobrenatural de Dios en mi casa, tengo que ser leal a una visión que Dios derrama sobre mi casa. Y es ahí donde vamos a empezar a ver el poder sobrenatural de Dios actuar en medio de cada uno de los procesos que nosotros estamos viviendo. La unanimidad no fue improvisada, fue una decisión sostenida y perseverante en el tiempo. La construcción de una comunidad requiere de personas dispuestas a tener continuidad. Porque ¿cómo podríamos haber construido todo esto donde estamos hoy si no hubiera un equipo que tuviera continuidad? Si todo el tiempo tuviéramos que renovar los equipos de trabajo, pues esto no avanzaría. Esto es un ejemplo de unanimidad. En comunidad, ladrillo a ladrillo, hemos ido levantando este templo. Ladrillo a ladrillo, con cada una de las ofrendas que muchos hermanos han dado, hemos ido creando estos espacios. Y hoy estamos hablando de este espacio que tal vez albergue, 300, 350 personas. Mañana Dios nos va a llevar a un espacio que alberga 1000 personas posiblemente. Y eso es porque Dios quiere hacer algo sobrenatural sobre su iglesia. Dios quiere activar el poder sobrenatural. Pero para activar el poder sobrenatural se necesita esa constancia. El miércoles el pastor hablaba de productividad espiritual. Fue la palabra que el pastor hablaba el miércoles. Yo por mi disciplina, yo soy ingeniero mecánico y he trabajado muchos años en temas de productividad. La productividad se da cuando tengo un proceso que está estandarizado y las personas lo hacen repetitivamente y empiezan a encontrar eficiencia en esa repetitividad. Claro, porque en la medida en que lo van haciendo, se van volviendo expertos y cada vez lo hacen de una mejor forma, en un menor tiempo. Ahí es donde está la productividad. ¿Y dónde conecta esa productividad con esta palabra que estamos viendo? En esa constancia. Si vemos, los discípulos perseveraron en oración durante 50 días y eso activó el poder sobrenatural de Dios. Eso activó ese poder sobrenatural de Dios sobre la reunión que ellos tenían. Esto conecta mucho conmigo porque en mi experiencia personal, yo hace unos años trabajé en Cerrejón, en la mina de carbón que tenemos acá en Colombia. Y cuando yo entré a Cerrejón, habían unos problemas económicos, había una crisis del carbón, el precio había caído importantemente. Normalmente Cerrejón es una de las minas, diría yo, más perfectas para la familia. ¿En qué sentido? Que es una de las pocas minas en el mundo que el campamento es una ciudad.
En las otras minas es simplemente un campamento, contenedores. Uno no puede vivir con la familia. En Cerrejón sí se puede vivir con la familia, hay colegio, hay muchas cosas, muchos beneficios. Pero por la crisis, no había recursos para mantener la vivienda, y cuando yo firmé mi contrato no incluyó el acceso a ese campamento. Yo estaba soltero, para mí ya conocía la región, había trabajado como contratista, así que yo dije, bueno, era mi sueño trabajar en Cerrejón, así que yo avancé por mi sueño, pero al año siguiente me casé. Y claro, ya era difícil el manejo, porque cuando yo veía a mi esposa un día y medio a la semana, porque como yo no tenía acceso al campamento, yo iba de lunes a viernes a trabajar en Cerrejón y me devolvía. Entonces yo viajaba por tierra el viernes y llevaba medianoche el viernes, por lo tanto nos veíamos el sábado y me devolvía el domingo por la tarde. Esa era nuestra dinámica. Pero resulta, yo era muy activo en la iglesia de la mina también, y resulta que el pastor me dijo, ahora necesito que tú lideres los jóvenes. Qué bendición, la verdad, qué privilegio liderar los jóvenes en ese momento en la mina, pero eso significaba que ya yo no me podía ir el fin de semana a visitar a mi esposa, porque el culto de jóvenes era el sábado. Así que nosotros decidimos ser leales a la visión y tomamos la decisión de irnos a La Guajira. Mi esposa trabajaba en Barranquilla, en Procaps, que es un laboratorio farmacéutico. Tomamos la decisión, ella renunció y Dios empezó a hacer cosas. Cuando ella, renunciando al trabajo, la llamó una amiga que era ex compañera de la universidad, le dijo, hay una vacante aquí, yo me voy, necesito a alguien que reemplace el puesto y tú eres la persona. Al final nos fuimos todos dos a La Guajira. Ella tenía trabajo, yo también, pero estábamos por fuera del campamento. Nos mudamos en La Guajira a un pueblo que se llama Albania. Albania es un pueblo particular. Sé que La Guajira es una región caliente, 45 grados centígrados a la sombra. Uno depende 100% del aire acondicionado y bueno, en Albania la luz se va todo el tiempo. Recuerdo que el agua no era agua potable. Cuando uno se bañaba quedaba con unas manchas blancas, porque para purificarla le echaban como cal, creo que era lo que le echaban al agua. Fue una experiencia interesante. Vivimos una experiencia interesante, decidimos servir a los jóvenes y yo pues fui a la oficina de mi jefe, el gerente de mantenimiento en ese entonces que estaba a cargo, y bueno, jefe, yo me casé, estoy viviendo con mi esposa acá y bueno, vengo. Yo pensé que iba a ser tan sencillo como decir, aquí estoy y necesito vivienda en el campamento. Y la respuesta fue, no hay. Y no va a haber, fue la respuesta de mi jefe. No hay ninguna alternativa que eso se dé. Y empezamos, transcurrieron como unos 6 meses en ese proceso. Yo creo que visitaba la oficina de mi jefe alrededor de 3 veces a la semana. Visité más de 50 veces la oficina de mi jefe en esos 6 meses. Y al final de los 6 meses, adivinen qué, la respuesta fue, no hay oportunidad, no hay recursos, no hay manera de que entres al campamento. Y parece algo tan simple, porque decía, bueno, los dos tienen trabajo, pero era algo que no dependía ni de cuántos ingresos tienes, no dependía ni de qué posibilidades tengas de comprar, porque en el campamento la vivienda no se compra. La vivienda te la asignan. Si un vicepresidente que está allá en una oficina dice, sí, asignamos recursos para asignar. En ese año a nadie le asignaron vivienda. Había una lista de más de 200 personas esperando
lo mismo que yo. Entonces, pues, y ellos ya tenían inclusive un tiempo previo en el recurso, pero mi esposa y yo decidimos continuar creyendo y decidimos conectarnos con esa visión de iglesia, decidimos seguir sirviendo en ese grupo de jóvenes. Y adicional a eso, como ya estábamos conectados a la visión, entendimos que había que buscar conectarnos mucho más a ese poder sobrenatural. Hicimos un ayuno de Daniel. El ayuno de Daniel, recuerdo que el casino de Cerrejón es un casino donde hay comida abundante, y nosotros llegábamos y pedíamos en el almuerzo una porción de arroz y una porción de frijoles, porque como nosotros estábamos trabajando en la mina, no teníamos la opción de ir a cocinar, porque nos tocaba ir hasta el pueblo donde estábamos viviendo. La gente del restaurante nos miraba y decía, y como que esta se va a ir allá al Tajo, donde hay más de 50 grados, solamente con una porción de arroz y una porción de frijoles. Pero nosotros estábamos convencidos de la visión y del propósito que Dios tenía con nosotros, y sabíamos que esa puerta se iba a abrir. Y en el día 10 del ayuno de Daniel, yo no fui a la oficina de mi jefe fue a mi oficina y me dijo: Eric, te hemos asignado la vivienda, van a entrar al campamento. Nosotros la verdad no lo podíamos creer, porque obviamente teníamos 6 meses de recibir un no, y no en todos los niveles, porque yo inclusive me fui hasta donde el vicepresidente, me reuní con él. Él no atiende a casi nadie, y cuando lo atiende a uno lo atendía 5 minutos, y eso era no tras no. Pero el poder sobrenatural de Dios se activó y el campamento se abrió para nosotros, sobre una lista de más de 200 personas, inclusive con roles de mucho más rango que el que yo tenía en ese momento. Nosotros tuvimos la prioridad y la puerta se abrió y pudimos entrar al campamento, abrir nuestra casa para atender los jóvenes y seguir sirviendo en el grupo de jóvenes. Dios hizo el milagro, y si así como lo hizo con nosotros, también lo puede hacer contigo, y lo puede hacer con cada uno de los procesos familiares que estés viviendo. Porque si tú buscas activar el poder sobrenatural de Dios, Dios te va a responder. Dios te va a responder, pero necesitas activar primero esa decisión de lealtad. ¿De lealtad con qué? Si el proceso es en tu casa, lealtad con tu casa. Si decides ser leal a tu casa, entonces empieza a activar la disciplina. Y cuando activas la disciplina espiritual, Dios va a actuar. Ese poder sobrenatural se va a activar en tu casa. Y eso es justo también lo que necesitamos aquí en nuestra iglesia. Nosotros necesitamos activar una comunidad llena de milagros, ¿cierto? Necesitamos activar una comunidad donde el poder de Dios se mueva, aún más de lo que hemos visto ahora. Necesitamos terminar de construir el templo, porque mañana necesitamos meter 1,000 personas. Dios va a enviar 1,000 personas a esta iglesia. Necesitamos manos para trabajar en este proyecto. Entonces, para esa necesidad, el primer paso es decidir ser leales a una visión. Hay una visión de ir y hacer discípulos. Pero es interesante, porque uno creería ir y hacer discípulos es sencillo. No es sencillo. A veces un discípulo no viene porque la silla no es cómoda. A veces un discípulo se va porque no hay aire, porque hace calor. Son tantas cosas que pueden obstruir que nuevas personas lleguen a la iglesia. Y es ahí donde, esa es la razón por la cual estamos trabajando en este templo, para que haya un espacio adecuado para recibir esos discípulos, para recibir esos 1,000
discípulos que el Señor va a enviar a la iglesia. Pero esto no se construye solo, se construye en unidad, se construye en unanimidad. Y eso es importante que nos lo llevemos claro el día de hoy. Dios está buscando personas dispuestas a trabajar en su obra. Dios está buscando personas que estén dispuestas a hacer a un lado todo lo que te distrae, porque a veces parece como algo que no pasa, pero a veces es más fácil sentarnos a mirar, por ejemplo, que falta un ramo aquí, no hay decoración, falta el ramo, pero sería más fácil si lo mirara con los ojos. Si falta un ramo, ¿cómo hago yo para apoyar a que ese ramo esté en el lugar? Eso es lo que Dios quiere hoy entregarnos. A veces creemos que servir es solamente estar aquí en el púlpito predicando la palabra. Hay muchísimas maneras en las que nosotros podemos ser leales a la visión. Hay muchísimas actividades logísticas donde se necesitan manos, por ejemplo. La preparación del culto no es sencillo. Hay una persona, por ejemplo, que viene el sábado y pasa todo el sábado aquí preparando los ramos de flores para que la iglesia se vea bonita. La alabanza viene todos los jueves y ensaya de aproximadamente 7:30 a 10:30 de la noche para poder estar aquí y tener una alabanza de calidad. Entonces hay una preparación para cada cosa y se necesitan muchas más manos para que esto pueda crecer y llegar a lo que Dios tiene proyectado para el templo. Si nos unimos en eso, esa unanimidad va a hacer que ocurran esos milagros sobrenaturales sobre cada una de las casas. ¿Y tú sabes por qué? Porque el milagro no solamente es para bendecir tu casa. El milagro también tiene el propósito de que las personas que vean lo que está pasando en ti también quieran tener lo que tú tienes. Y es ahí donde van a ir viniendo por lo que Dios hace en ti. Lo que Dios hace en ti se nota. Las personas lo notan. Yo me acuerdo que mi papá, que en paz descanse, cuando yo llegaba a la casa y yo siempre traía algunas manillas de la Guajira que tejían los guayú y bueno, me regalaban y tenía. Cuando se me olvidaba y la dejaba en la mesa y mi papá cogía la manilla y decía, para ver si se me pega la buena suerte. Pero no era la buena suerte, era el poder de Dios que estaba conmigo, el Espíritu Santo que me acompañaba. Y ellos lo notaban. Mis papás no eran cristianos, pero ellos han notado lo que Dios ha hecho en mí y también se han inquietado a tenerlo. ¿Tú quieres traer familiares a esta iglesia? Empieza a buscar el poder de Dios y que se note en tu vida, que se refleje el Espíritu Santo en ti. Porque Dios quiere hacer cosas grandes con cada uno de ustedes. Voy a entrar aquí a unos conceptos importantes para entender este tema de unanimidad. Y bueno, este libro de Hechos fue escrito en griego, lo escribió el apóstol Lucas. Lucas era un griego convertido al evangelio. Y esta palabra unanimidad viene del griego homotimadón. Homo significa mismo y timos significa alma o pasión. Unánime significa compartir el mismo corazón, la misma pasión y el mismo impulso interior. Romanos 15:6 dice, para que unánimes a una boca glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y esta palabra en Romanos inclusive se conecta con esto que estamos conversando, porque dice, para que unánimes a una boca glorifiquemos a nuestro Dios. Esto quiere decir que hay como una secuencia, ¿no? Unanimidad y luego glorificación. O sea, es necesario que activemos ese orden en nuestra vida.
porque así vamos a ver el poder de Dios. Hay dos conceptos hebreos también que conectan con la unanimidad, y es porque a pesar de que el hecho fue escrito en griego, pues estaba enfocado a una cosmovisión hebrea. Y hay dos conceptos que definen esta unanimidad. El primer concepto se llama Yahad, que significa unidad profunda. Que la vemos en el Salmo 133, versículo 1, dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Cuán bueno y cuán delicioso. O sea, ahí hay algo, ahí hay un deleite cuando logramos esa armonía. Y el otro concepto hebreo es Ehad, que significa uno compuesto. Deuteronomio 6:4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios es, Jehová uno es. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Eso es lo que esos dos conceptos hebreos nos muestran la definición de unanimidad bajo una visión hebrea. Es una unidad profunda y es una unidad compuesta. Eso quiere decir que tenemos que conectarnos, adentrarnos en esa profundidad de la palabra, pero también tenemos que lograr una unidad. ¿Con quién? Con el Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo dónde desciende? Donde está el espacio preparado para el descender. Entonces, es importante que empecemos a buscar esta unanimidad en nuestra familia, en nuestras parejas, en los buenos tiempos y en los malos tiempos también. A veces en las relaciones de pareja, pues nosotros tenemos 12 años de casados, tengo 12 años de casados con mi esposa. Hay tiempos, no sé si han tenido la experiencia algunos de trabajar con la esposa en la misma empresa o en el mismo proyecto empresarial. A veces es complejo porque uno empieza a usar los espacios de pareja para hablar de temas de la empresa. Y cuando uno rompe esos equilibrios, se generan unas dificultades inmensas, claro, porque estás rompiendo el equilibrio. El tiempo que era para estar en pareja lo estás usando para hablar de temas de la empresa. Eso es bastante complicado. Pero aún en esos tiempos de diferencias, de dificultades, tenemos que buscar esa unanimidad. A nosotros nos ha tocado unirnos en oración, aún después de haber tenido una discusión por el trabajo. ¿Por qué? Porque si no tenemos esa unidad en oración, pues la empresa no va a avanzar, porque nuestra empresa fue una empresa constituida desde una profecía que nos regaló un pastor amigo. Empezamos a creer, avanzamos, creamos nuestra empresa. Entonces, si fue una empresa creada por Dios, pues ella no va a avanzar si Dios no está en medio de ese proceso. Entonces, aún en medio de las diferencias, tenemos que buscar la unanimidad para avanzar. Entonces, el segundo punto que tengo para resaltar de esta palabra es qué es y qué no es la unanimidad. La unanimidad no es pensar todos igual, evitar confrontaciones o uniformidad forzada. Sí es propósito sobre preferencia. Esto es súper importante. Sumisión al plan de Dios y decisión de permanecer unidos. Y esto es supremamente importante. Unanimidad no es que yo deje de ser folclorista para volverme rockero. No, unanimidad es ponernos de acuerdo para hacer una alabanza que active el poder de Dios. Hablando de la banda, unanimidad es que aún en las diferencias logremos unirnos para activar el poder de Dios. Hace unos días, ayer compartíamos con unos amigos y hablábamos de que a veces es difícil en el tema de parejas porque hay distintos perfiles, ¿no? Los psicólogos lo definen de distintas formas, lo llaman el insight de las personas,
Algunos lo clasifican por colores, unos son rojos, verdes, amarillos, azules, o de pronto pueden definirlo también por flemático, colérico. Hay distintas formas que miran el tema de perfiles, pero en la experiencia, digamos, he visto que hay personas, por ejemplo, que les gusta asumir más riesgos, hay personas que les gusta más la seguridad, y aún en medio de esas diferencias, cuando uno se casa, pues obviamente te casas con una persona y cuando empiezas a avanzar te das cuenta de muchas cosas que de pronto no conectan con tu perfil, porque de pronto le gusta más la seguridad y tú eres más arriesgado. Pero aún en medio de esa diferencia, tenemos que buscar la unanimidad para activar el poder de Dios. Aunque Dios nos hizo con distintos moldes, podemos estar unidos. Podemos encontrar esa unidad y activar el poder de Dios, pero tenemos que hacer la práctica. Tenemos que avanzar en la constancia, porque cuando tú empiezas a avanzar en esa constancia, te das cuenta que todas esas diferencias empiezan a ser menores, empiezan a apartarse. Esas diferencias empiezan a volver, te empiezas a enamorar de esa diferencia y empiezas a ver que eso que te obstruía era simplemente mental, y te empiezas a dar cuenta que aunque a tu esposa le guste ser más segura y tú consumir más riesgo, pueden llegar a un equilibrio y pueden empezar a orar juntos y ver el poder de Dios actuar en medio de tu hogar. Así pasa en medio de la iglesia. Aunque seamos 1000 y 1000 diferentes, si nos ponemos de acuerdo, así como los discípulos, y empezamos a activar esa disciplina espiritual, empezamos a ser productivos en el espíritu, y en esa productividad el poder de Dios se va a activar y vamos a ver una comunidad llena de milagros, apartando todas las diferencias y haciendo que el Espíritu Santo descienda en la unidad. Eso es lo que Dios quiere hacer y lo que Dios quiere construir en medio de esta iglesia. Y aquí les voy a regalar una enseñanza que uso mucho en las conferencias que dicto en empresas, y es lo siguiente: no es que tengamos que forzar un cambio en nuestra ciencia, es decidir ser fieles a una visión y un propósito de iglesia para eliminar distracciones externas que nos desvían de la mirada. Y aquí viene el concepto: para hacer más y hacerlo mejor cada día. Traducido aquí a la iglesia: ser más útiles en la obra y hacerlo mejor como para el Señor. Eso es lo que Dios quiere hacer. Dios quiere hacernos más para hacerlo mejor cada día. Hacerlo mejor es la expresión que más casa con productividad. Dios quiere formarnos para ir y conquistar a Medellín, ir y conquistar a esta ciudad, a Envigado, a todas las ciudades que están alrededor para el Señor, para ir y hacer discípulos a todas las naciones. Esa es la visión, ese es el propósito de la iglesia: ir y hacer discípulos a todas las naciones. Pero para ir y hacer discípulos a todas las naciones tenemos que estar en unanimidad, en unidad. Y el tercer punto y último que tengo de esta palabra es el siguiente: la unanimidad como expresión de lealtad. Juan 17:21 dice: para que todos sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Los discípulos permanecieron en unanimidad. Y aquí vemos que la palabra dice que así como Jesús fue al Padre y se volvieron uno, nosotros también tenemos que unificarnos con el Espíritu Santo. Él lo dijo: yo me voy, pero les dejo el ayudador. El Espíritu Santo está esperando que nosotros le demos la entrada a nuestros corazones y encontremos esa unanimidad y abramos nuestros ojos espirituales para ver
cómo, así como dice el Salmo, juntos en armonía activamos el poder sobrenatural de Dios en nuestra casa, en nuestras vidas, en la iglesia. Eso es lo que necesitamos. La unanimidad es una expresión de lealtad, porque como les decía, la lealtad es una decisión. Yo decido ser leal a una visión, y cuando decido ser leal a una visión, no es solamente para decidir ser leal, es para conectarme con ella y hacer parte de ese desarrollo de esa visión. A veces es muy fácil, cuando uno está creando empresa, a veces es muy fácil decir: mi visión de empresa es esta, pero ¿cuánto esfuerzo hay que hacer para llevarla a la realidad? Lo mismo pasa acá. Se escucha muy sencillo decir: id y hacer discípulos, pero todo lo que hay que hacer para ir y hacer discípulos es un ejercicio que requiere de muchas manos unidas, de muchas manos conectadas con la visión, y no manos que estén encontrándole hasta el mínimo defecto a lo que pasa en la iglesia, sino manos que estén dispuestas a hacer realidad la visión de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Yo puedo mirar el vaso medio lleno o lo puedo mirar medio vacío. ¿En qué posición estoy hoy? ¿Estoy mirando el vaso medio lleno o medio vacío? Porque cuando yo lo miro medio vacío, me doy cuenta que falta una cantidad de agua para llenarlo. Y entonces me voy a quedar en esa cantidad. ¿Y por qué nadie la ha llenado? ¿Por qué nadie lo puso? ¿Por qué nadie lo ha traído? Si es tan sencillo llenar el vaso. Parece fácil cuando lo miro desde afuera. Pero cuando yo miro ese vaso medio lleno, me doy cuenta que esa agua que falta necesita manos para hacerlo. Entonces empiezo yo a decir que si aquí falta un florero para que la iglesia se vea mejor, ¿cómo hago yo para ser parte de ese, para traer ese florero para que la iglesia se vea mejor? Si faltan 2,000 ladrillos para terminar el templo, ¿cómo hago yo para poner por lo menos 2 ladrillos, un ladrillo? No sé, todo es ayuda, todo se puede. Porque mañana este templo que estamos viendo se va a construir en un espacio para que 1,000 personas o más conozcan la palabra un domingo. Porque este espacio que están viendo se van a construir, se va a convertir en salones para que personas reciban los primeros pasos con Jesús, reciban Academia 1, Academia 2. ¿Cómo puedo yo hacer parte de ese espacio? ¿Cómo puedo yo hacer parte de esta construcción? Dejando de mirar el vaso medio vacío y mirando el vaso medio lleno. Porque cuando yo decido aportar, hay un concepto que me gusta mucho, es una palabra en inglés que se llama accountability. Accountability no tiene una traducción en español, pero si lo quisiéramos mirar es como sumar más, ser más, lo que decíamos ahí, ser más. ¿Cómo hago yo para ser más? Para sumar y no restar. Porque cuando nos concentramos en lo que falta y nos quedamos criticando lo que falta, simplemente estamos restando. Pero cuando decidimos sumar manos para construir, sumar manos para hacer que esto avance y que se desarrolle, entonces ahí vamos a empezar a entender unas profundidades de la visión. Dios va a empezar a hablar, así como nosotros. Cuando empezamos a creer, empezamos a ver que en la mina teníamos un grupo de jóvenes que les costaba conocer de Dios. ¿Y por qué les costaba conocer de Dios? Porque en la ciudad de la mina todo es perfecto, nada falta. Hay un colegio bilingüe perfecto, los niños hablan inglés a la perfección, el papá trabaja en Cerrejón, tiene un buen salario, todo está perfecto. Entonces, ¿yo para qué necesito a Dios? Así decían los niños de la mina. Pero si yo hubiera decidido tener miedo y seguir en mi rutina de ir a Barranquilla 1 día y medio a ver a mi esposa,
no hubiera podido ver para qué Dios quería usarme. No hubiera podido ver la obra que Dios quería hacer a través de mi esposa y a través mío. Pero cuando nos conectamos a la visión, decidimos ser leales, Dios empezó a usarnos y empezó a transformar unos jóvenes que creían que no necesitaban de Dios, pero eran unos jóvenes que tenían un corazón vacío, que solamente tenían cosas materiales, pero adentro tenían peleas con sus papás, tenían rebeldías con sus familiares, muchos jóvenes de la mina, como viven en ese mundo perfecto, cuando salen a estudiar en la universidad, su camino se vuelve un desastre. ¿Por qué? Porque como allá todo estaba controlado, salieron a un mundo que tiene distintas dificultades, distintas cosas que tienen que enfrentar, drogas, muchísimas cosas que tienen que enfrentar al mundo, y no estaban listos. Pero los jóvenes de la iglesia salieron de un mundo perfecto, pero salieron con el Espíritu Santo en su corazón. Entonces, si nosotros no hubiéramos sido leales a esa visión, si no hubiéramos decidido avanzar y aplicar esa disciplina espiritual, Dios no hubiera hecho la obra en medio de ese grupo de jóvenes. ¿Puedo o no puedo ser parte de esos ser más? Lo puedo hacer. Estoy en el término de una decisión de ser parte. Y lo mismo pasa en mi familia. Si yo hoy estoy en un punto de deslealtad, entonces tengo que frenar y decidir ser leal a mi familia. A veces nos preguntamos por qué no se activa el poder sobrenatural de Dios. Revisa. Algo de deslealtad puede haber en el camino y hay que empezar a controlarlo. Y ahí vas a ver el poder sobrenatural de Dios en tu casa, en tu familia y en tu comunidad. Vas a ver el poder sobrenatural de Dios. Pero se necesita el paso de lealtad y la unanimidad de espíritu. Es necesario que practiquemos y tengamos esa disciplina espiritual. Y como cierre de este mensaje, quiero que miremos el Salmo 133 completo, versículos del 1 al 3, porque aquí hay algo que Dios quiere decirnos hoy combinado con esta palabra. Y dice así: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ojo con este primer versículo. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Hay un orden dado para activar el poder sobrenatural. Mirad cuán bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. Juntos en armonía, si lo vemos en traducción, es lo mismo que juntos unánimes. Porque la armonía espiritual solamente está cuando en comunidad estamos unidos con el Espíritu Santo. Ahí hay armonía. Cuando hablamos de la banda, cuando los músicos están juntos, unánimes, hay una armonía que agrada al Espíritu Santo y se activa el poder sobrenatural de Dios. Entonces mirad cuán bueno, claro, cuán bueno. Ahí está la armonía, está el espacio perfecto para que el Espíritu Santo haga su obra. Y entonces el Salmo 133 termina diciendo: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Allí, en la armonía, es donde Jehová envía bendición y vida eterna. Ahí está el secreto.
Ahí está el secreto, y esto es un secreto que no pierde vigencia. Es un secreto que como familia lo hemos usado en distintos momentos y siempre da un resultado poderoso. Dios tiene cosas grandes preparadas para tu familia. Dios tiene cosas grandes preparadas para tus hijos. Es nada más que tomen la decisión de ser fiel y tomen la decisión de activar esa disciplina espiritual y buscar esa armonía para que el poder sobrenatural de Dios transforme tu casa y transforme tu vida, transforme tu familia, transforme tus hijos. Tus hijos tienen que estar sentados en cada una de las sillas vacías que están aquí. Tus papás tienen que estar sentados en cada una de las sillas vacías que están acá. Aunque su corazón esté duro, no hay nada imposible para Dios cuando tú activas el poder sobrenatural. Ese proyecto que tú estás esperando, Dios ya tiene la solución. No crean que yo estoy predicando aquí y no necesito activar el poder sobrenatural de Dios. Estoy viviendo un proceso en el cual estoy buscando activar el poder sobrenatural de Dios. Pero estoy aquí diciéndoles que si activamos esa disciplina espiritual, Dios va a actuar. Y estoy convencido que lo va a hacer en mi proceso y que voy a tener la victoria y que más adelante voy a venir aquí a contarles lo que Dios hizo como testimonio de eso que les estoy contando. Dios va a transformar tu casa, pero hay que decidir ser leales a la visión, ser leales a tu familia, ser leales a la visión de iglesia, activar la disciplina espiritual y el poder sobrenatural de Dios se va a manifestar. Unánime juntos veremos la gloria del Señor. Yo les pido que se pongan sobre sus pies y oremos para cerrar esta palabra. Padre, te damos gracias, Dios, por este mensaje poderoso que tú nos regalaste, Dios. Gracias, Dios, porque hoy estamos convencidos que veremos tu gloria, Dios. Que veremos tu mano actuar en cada una de nuestras necesidades, Dios. Te pedimos, Dios, que tú, Señor, nos inquietes, Señor, cada día, Señor, a avanzar, Señor. Inquiétanos a ser leales a la visión que tú estás regalando para esta iglesia, Dios. Inquiétanos, Señor, a avanzar, Señor, alineados a tu plan, Señor, Padre Santo. Inquiétanos, Señor, a activar esa constancia y esa disciplina espiritual, Dios. Inquiétanos, Dios, a buscar tu rostro cada día, a buscar tu presencia, Dios. Queremos más de lo que hemos visto hoy, Señor. Como iglesia hoy nos unimos, Señor, porque queremos ver más tu rostro, Señor. Queremos que actúes en nuestra familia. Toma control de cada familia representada en esta iglesia. Toma control de cada proyecto de empresa. Toma control de cada necesidad, Jehová. Toma control, Señor, de cada casa, Señor. Toma control de los hijos de mis hermanos, Señor. Toma control, Señor, de cada uno, Señor. Toma control, Padre. Tú, Señor, tú eres Jehová Jireh. Eres Jehová Rafa, eres Jehová el Todopoderoso, Señor. No hay nada imposible para ti, Señor. Hoy depositamos nuestra esperanza en ti, Señor. Y te pedimos, Dios, que nos inquiete, Señor, a seguir siendo leales, a activar esa disciplina espiritual, porque queremos ver tu gloria, Jehová. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Dios te bendiga.